días, Dios les bendiga. Ahí en su lugar vamos a abrir nuestras Biblias, ahí en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo número 4, versículo número 18. Proverbios 4, versículo 18, y vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por la oportunidad de tener este tiempo de reflexión, de enseñanza de tu palabra, a través de la cual nos das dirección, nos das luz en nuestro camino, luz para nuestras vidas, nos ayudas a entender tu propósito y tu plan para cada uno de nosotros, y también, Señor, a través de ella nos llamas a seguir rindiendo nuestros corazones, a caminar en tu voluntad, a ser esos hijos rectos que tú esperas de cada uno de nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros pueda tener esa dirección de tu Espíritu Santo para entendimiento de tu palabra, comprensión de ella, por supuesto, pero sobre todo que podamos encontrar la forma práctica en la que debemos de aplicarla cada uno de nosotros en nuestra propia vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bien, dice este versículo, ¿verdad? Creo que lo hemos considerado en muchas ocasiones. ¿Cómo es la senda del justo? ¿Cómo es el camino del justo? Y lo primero que quisiera preguntar es, ¿quién es justo? ¿Pueden levantar su mano? ¿Quién es justo? Muy bien, somos justos porque el Señor nos ha justificado cuando nosotros hemos creído en Él, ¿sí? Somos justos porque depende de la obra que Dios haya hecho en nuestras vidas. Considérese así si usted ha creído en el Señor Jesús, lo ha reconocido como su Salvador. Por supuesto, se ha arrepentido de sus pecados y ha decidido caminar con Él. Considérese justo. Y es que necesitamos entender que esta palabra va dirigida a nosotros, como justos, hechos justos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, no porque nosotros nos lo hayamos ganado, no porque nosotros hayamos llegado a esa posición de justicia. El Señor nos ha llevado a ese punto. Y es que si no entiendo esto, pues no podría comenzar con esta parte. La senda de los justos es como la aurora, ¿verdad? La senda de los justos. Necesito entender que esta palabra va dirigida a mí, ¿sí? Que soy justo por la obra del Señor Jesús. Así que bueno, entendidos de que somos justos por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora viene esto, dice que así es el camino del justo, como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino va así en su vida, va elevándose. Así es la senda del justo. Un camino así es más complicado, es más difícil de andar. Si nosotros caminamos 1 kilómetro así en planito, no es lo mismo que caminar 1 kilómetro así en elevadito, ¿verdad? En su vida cuesta más trabajo. Yo creo que muchos de nosotros apenas 100 metros y ya no podríamos seguir más, le paramos, ¿verdad? Es un poquito más difícil andar ese camino, ¿sí? Dice entonces, pero esta senda, ¿verdad? Va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros podemos entenderlo mirando al sol, mirando, ¿verdad?, cómo el sol se va elevando, sale
Sale por ahí, ¿verdad? Detrás de las montañas y va elevándose hasta que está sobre nosotros. Más o menos es a las 12 del día eso, ¿verdad? Está el sol en su plenitud, ¿verdad? Nada se esconde en ese momento del sol, alumbra, ilumina todo. La luz entonces se va perfeccionando, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Conforme va elevándose. Muy bien, así es la senda del justo, se va elevando. Quiero compartir con ustedes, por ahí anda, es una película, esto es una escena de esa película, y por ahí también anda en las redes sociales esta escena. Y yo creo que muchos de ustedes han visto esta película, la recordarán, yo no recuerdo su nombre, pero es un entrenador de fútbol americano, ¿verdad? Y está en un día de entrenamiento ahí con los deportistas y, y le pone un ejercicio a uno de ellos. Le venda los ojos y se pone sobre sus pies y sobre sus piernas sin tocar sus rodillas del suelo, ¿verdad? Y además de eso, tiene que llevar en su espalda cargando a uno de sus compañeros y tiene que ir avanzando, tiene que avanzar. No recuerdo, le habrá puesto 5 yardas. Tienes que avanzar 5 yardas. Y entonces empieza a avanzar. Y el entrenador le empieza a dar ánimos, ¿verdad? Le dice, adelante, adelante, avanza. Y entonces empieza a avanzar, con mucho trabajo, por supuesto, ¿verdad? Empieza a avanzar. Y el entrenador sigue diciendo, adelante, adelante, sigue avanzando, no te detengas, lo está animando. Y aquel deportista, ¿verdad? Aquel joven deportista, pues dice, ya me cansé, seguro que ya llegué, tú no te detengas, tú sigue, le dice el entrenador, sigue avanzando. Y no se detiene el entrenador, ¿verdad? No se detiene. Y aquel joven deportista sigue avanzando y sigue avanzando, ¿verdad? Ya le duelen sus brazos, ya le duelen sus piernas, pero sigue avanzando hasta que llega a la línea de meta, a la línea de anotación. Pues todos sus compañeros ya estaban en ese momento viendo, él tenía los ojos vendados, no sabía cuánto había avanzado, pero logró avanzar pues una buena distancia. Y yo me preguntaba en este sentido, ¿verdad? ¿Qué haría yo en el lugar de ese deportista? ¿Hasta dónde llegaría? Me preguntaba muchas cosas. ¿Qué haría yo en el lugar de ese entrenador? ¿Le seguiría insistiendo a ese deportista o le diría, está bien, ya avanzaste 5 yardas, detente, ya no sigas más? Y después decía, bueno, ¿y si yo lo dejo avanzar más? A lo mejor una yarda más que avance. Y después me preguntaba más y decía, ¿y qué tal si fueran mis hijos? Si ese deportista fuera mi hijo, ¿qué le diría? ¿5 yardas y ya? ¿O sí lo dejaría llegar hasta el final del campo? Y honestamente, hermanos, yo dije, ay, no, seguramente si me pongo exigente, tal vez lo dejaría avanzar una yarda más, 6 yardas. ¿Sí? Si me pongo exigente. Reflexionaba en esto. ¿Y por qué me hacía esas preguntas? Porque tenemos que ver a Dios como Padre. ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué es lo que espera de nosotros? ¿Hasta dónde nos pide a nosotros Dios, el Padre, seguir avanzando? Nosotros estamos avanzando en este camino, ¿verdad? Estamos en este camino y vamos avanzando. ¿Hasta dónde el Padre nos llama a seguir avanzando? Pensaba, ¿cuál es el límite? Nuestro Dios, ¿tiene un límite para eso? ¿O seguirá pidiendo más y más y más de nosotros? ¿Cuál es el límite? Pensaba yo. Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dice el Señor, dame tu corazón. ¿Cuál es el límite?
Yo quiero tu corazón. Señor, pero es que allí está mi esposa. Dame tu corazón. Señor, es que allí están mis hijos. Dame tu corazón. Señor, es que ahí están mis planes. Dame tu corazón. Tengo proyectos de vida, Señor. Dame tu corazón. ¿Dónde es el límite? ¿Cuál es el límite que Dios nos pone? Dame, hijo mío, tu corazón. Y entonces, si somos honestos, cada uno de nosotros en una reflexión personal, y nos preguntamos, ¿qué estoy dispuesto a dejar? ¿Qué estoy dispuesto a dejar por causa del Señor? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por causa del Señor? Cada uno de ustedes podrá ponerle ahí, ¿verdad? ¿Qué hay ahí en el corazón que no estoy dispuesto a dejar? Y dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Señor, lo tengo ocupado con algunas otras cosas en mi vida. Y me es difícil decirte, adelante, tómalo todo. Y entonces, una pregunta lleva a otra, ¿verdad? ¿El Señor Jesús aceptaría eso? Es más, ¿merece eso de parte de nosotros? Porque sabemos que Él lo entregó todo. Él entregó su vida en sacrificio por nosotros. El Padre, siendo su único hijo, lo envió, ¿verdad?, al mundo a entregar su vida por nosotros. Y nos lo deja saber a través de la Escritura. No nos ha ocultado nada y nos deja saber todos esos detalles. ¿El Señor Jesús merece eso? ¿Esa actitud de parte de nosotros? Dame, hijo mío, tu corazón. Esa senda va en su vida, ¿verdad? Y nosotros, hubo un momento en nuestra vida en donde escuchamos la obra de Jesús por nosotros. Escuchamos, ¿verdad?, que estábamos perdidos. Todos estábamos perdidos. Todos habíamos pecado y estábamos separados de Dios. Pero a Dios le plació presentarse a nuestras vidas de la manera en la que Dios lo haya hecho en cada uno de nosotros. Podremos recordarlo, ¿verdad? Y pensar en aquellos momentos, ¿quién era yo en aquel tiempo? ¿Quién era yo? Y aún así, el Señor quiso llamarme, ¿verdad? El Señor quiso llamarme. Yo dije, sí, adelante. Todos nosotros, ¿verdad? Dijimos, sí, adelante. Hoy estamos en ese camino. Estamos en ese camino. Pero reflexionemos qué ha implicado para cada uno de nosotros. ¿Qué ha implicado? Sé que muchos han dejado muchas cosas en su vida en el camino. Y las han dejado por causa del Señor. Y eso ha sido agradable a sus ojos. Y la verdad es que tampoco se ha convertido en una carga. Fue una decisión que tomamos con todo gusto y decidimos hacerla, pues hacer a un lado aquello que Dios estaba demandando. Lo dejamos para caminar con Él. Y allí vamos. Pero este camino sigue. Este camino sigue. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Vuelvo a la pregunta. ¿Hasta qué punto? Y pensaba en lo que dice Efesios capítulo 4. Lo voy a leer desde el versículo 11. Y nos vamos a centrar en el 13. Dice desde el 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A dónde? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y decía, ¿hasta dónde nos pide Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros? Fijémonos en lo que está diciendo aquí el versículo 13. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que vayamos allá hasta la estatura del varón perfecto. Él espera que lleguemos allá. Y la verdad es que lo primero que pensamos cuando vemos este pasaje, cuando lo leemos, Señor, es que es difícil, ¿no? O sea, y luego decimos, bueno, sabemos que en este mundo no vamos a alcanzar, ya llegaremos allí a su presencia y entonces estaremos en esa plenitud. Pero en este mundo, o sea, inmediatamente metemos un argumento, no que no sea cierto, es cierto, ¿verdad? Es cierto. Pero cuando el Señor nos dice estas palabras, necesitamos sí considerar que eso es lo que Él está esperando de nosotros, que lleguemos hasta allá. ¿Qué hace usted cuando le encargan un trabajo? Y ese trabajo es larguísimo. Usted conoce las tareas que se tienen que realizar y sabe que no, pues va a llevar unos 6 meses por lo menos este trabajo, ¿no? ¿Qué hace usted? Yo pienso en dos cosas, o también los jóvenes en la escuela, les dejan tareas y les dejan una tarea que va a implicar calificación para el final del semestre, es una tarea larga. ¿Qué hacemos? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es decir esto, es mucho, es demasiado, es muchísimo trabajo. Y entonces me empiezo a quejar ahí con otros compañeros. ¿Cómo ven? ¿No creen que es demasiada exigencia? ¿No? Es mucho. Y entonces, en vez de empezar a los 15 minutos, dejo pasar el tiempo, no me preparo, no me dispongo allí mentalmente para empezar a realizar el trabajo. Y cuando menos me doy cuenta, ya se fueron 3 meses. Estoy a la mitad de tener que entregar el trabajo y todavía no he empezado. ¿No? Ya se fue. Esa es una de las cosas que puedo hacer, ¿verdad? Pensar que es mucho. Pensar que es mucho. La otra que puedo hacer es decir, pues adelante, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar. Vamos a poner manos a la obra, vamos a poner las manos en la tarea y a disponernos, ¿verdad? Y voy avanzando, y de poquito en poquito, y día a día, semana a semana, mes a mes, y va a llegar el mes sexto, y voy a poder entregar la tarea que me encomendaron. Bien, esto es serio, Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué decimos a esto? No contestemos como siempre, ¿verdad? Bueno, es mucho, no lo vamos a alcanzar ya en su momento cuando estemos allá en su presencia. No contestemos así. Digamos adelante, adelante, tomados de la mano del Señor. Aunque esto implique dejar cosas en el camino. Va a implicar, sí, se ha podido compartir esto, va a implicar sacrificio. Sí va a implicar sacrificio en algunas cosas. Dejar aquello que nos estorba. ¿Sí? Dejar aquello que es un lastre para que nosotros podamos seguir avanzando. Dejar el pecado que probablemente está allí de manera constante presentándose a mi vida. Dejar todo eso, tomar decisiones. Por eso decía, ¿cómo tomamos nosotros la tarea? Vamos a comenzar. ¿Sí dice usted eso? Señor, pues adelante, tú pides mi corazón. Tú me pides pues que vaya hasta ese punto. Hasta ese punto. Sí, la realidad es que mientras que estemos en este cuerpo, en esta carne,
bueno, nos costará mucho trabajo. Pero, pero hagamos eso a un lado y más bien tomemos decisiones y vayamos adelante. Vayamos adelante. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué piensa? ¿Me duele hacerlo? ¿Me pesa hacerlo? ¿Cuál es el deseo de mi corazón? ¿Qué pienso acerca de esto? Bueno, lo que yo piense va a definir lo que voy a hacer. Creo estas palabras, pues entonces me voy a definir en ese sentido. Tengo que reconocer que a lo mejor he sido muy tibio en mi relación con Dios. Tengo que reconocer que tal vez he tomado muy a la ligera cada estudio, cada palabra, ¿verdad? Cada predicación, tal vez la he tomado muy a la ligera. Tengo que reconocer. Y entonces, una vez que reconozco, pues adelante. Empiezo a ajustar lo que sea necesario ajustar para caminar tomados de la mano del Señor. El Señor, el Señor se presenta, ¿verdad? Y nos pregunta, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a darme tu corazón? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? Reflexiónelo en su corazón. ¿Qué diríamos? ¿Estamos dispuestos? ¿O tendríamos un argumento de justificación para el Señor? Y le diríamos, Señor, tú sabes que estoy dispuesto, pero espérame un poquito. Tú sabes que sí quiero, pero espérame un poquito. Tú sabes que se han presentado unos pendientes, se han presentado algunos inconvenientes. Señor, tú sabes que tengo mis proyectos, mis planes, y estoy a punto de concluir uno. Ya casi, ya casi. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos al Señor? Hay una reflexión que se está haciendo en el estudio de discípulos, ¿verdad? Y es que en el estudio se ha considerado, en aquel día habrá muchos que digan, Señor, 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 hicimos en tu nombre milagros, ¿verdad? Muchas cosas. Y el Señor va a expresar estas palabras, no los conozco, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco, ¿verdad? Y es que probablemente muchos creían en que habían hecho una oración, ¿verdad? Para recibir al Señor en su corazón. Y tal vez se quedaron pensando que eso era suficiente, ¿no? Algunos otros tal vez sí hicieron algunas cosas, pero la verdad es que Dios no era su razón. Dice el Señor Jesús acerca de quiénes entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre, dice el Señor Jesús. Entonces significa que yo oigo la voz de Dios, oigo el llamado de Dios y después, pues yo obedezco a Dios y camino con Él. Pero además, hermanos, no es solamente obedecer un mandamiento por obedecerlo. La obra que hizo el Señor ha provocado mi corazón, ha provocado nuestros corazones. La obra que hizo el Señor debió provocar nuestros corazones de tal manera que no solo le hayamos creído y no solo le hayamos rendido nuestras vidas, sino que nos llamó a obedecer. ¿Sí? Sí, en esa rendición, por supuesto, reconozco mi vida de pecado, mi vida que me llevaba a la condenación. Lo reconozco y me arrepiento y dejo eso y ahora camino con el Señor. En la marcha tendremos dificultades porque el camino también, haber tomado el camino angosto,
pues va a presentar dificultades. Será difícil andar por ese camino. Será difícil. Pero ¿conocemos cuál es el final de ese camino? El final de andar por el camino angosto, pues la vida eterna. Andar por el camino angosto nos lleva a la vida eterna. Mientras que andar por el camino ancho y espacioso nos lleva a la condenación, dice el Señor. ¿Sí? A la condenación. Entonces vamos por ese camino. Cuando nosotros tomamos esa decisión, empezamos a caminar con el Señor, ¿verdad? Vamos corrigiendo cosas en nuestras vidas, y conforme vamos avanzando y avanzando, pues sí, se ve difícil a veces, ¿no? Se ve difícil. Ha habido temporadas en las que probablemente fuimos tentados a tirar la toalla y no seguir más. Probablemente fuimos tentados, ¿verdad?, a no seguir más. Habrá dificultades en ese camino, eso debemos de saberlo. El Señor Jesucristo no lo ocultó y lo dijo de diferentes maneras. Habrá dificultades, pero lo que Dios quiere para nosotros es que continuemos allí y caminemos y avancemos, aunque sea difícil, aunque sea adverso. Al final, nosotros encontraremos al final de ese camino la vida eterna. Y así es la senda del justo, va en aumento, va creciendo, así como la luz del sol, ¿verdad? Y llega hasta el punto en donde el día es perfecto, ¿verdad? La luz llega a todas partes. Y entonces para nosotros esto significa que nos espera la vida eterna. Y como hijos de Dios, hoy es parte de nuestra vida. ¿Sí lo anhelamos? ¿No es así? ¿Sí lo anhelamos? Ver a Cristo cara a cara. Hasta entonamos cantos al respecto y nos emocionamos y hasta lloramos, porque es cierto, queremos ver a Cristo cara a cara. Y si no fuera así, necesitamos reflexionar. Si no fuera así, necesitamos reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Se pasa un buen momento, se pasa un buen rato, y sí es cierto que la pasamos bien, sí es cierto que la pasamos bien, pero ¿eso será todo? ¿Eso será todo? ¿O Dios aparta un tiempo y reserva un lugar para cada uno de nosotros, nos sienta, ¿verdad?, y nos empieza a hablar su palabra, ¿verdad? Como María, sentándose ahí a los pies del Señor y escucharlo. Como todos aquellos que le iban siguiendo, multitudes, ¿verdad? Y el Señor hablaba y todos ellos escuchando. Bueno, debe de haber una respuesta de parte de nosotros a todas las palabras que Dios nos está dando. Debe de haber una respuesta de parte de nosotros. Decía el apóstol Pablo, con esto vamos terminando, Filipenses capítulo 3, lo conocemos, versículos 3 y 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice el apóstol Pablo, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No bajo las manos, ya empecé a hacer el trabajo, ya empecé a hacer la tarea que dura 6 meses, ¿sí? Voy a la mitad, empecé con tiempo, ya voy a los 3 meses, pero no me rindo, sigo adelante, no me confío, voy a descansar un mesecito, ya llevo 3 meses de trabajo, va a durar 6 meses, un mes descanso. No, adelante, 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 ¿hasta cuándo? Hasta terminar
la tarea. ¿Para cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo para nosotros? Hasta que el Señor nos llame a su presencia o que venga por nosotros. Esto es una realidad. Si lo creemos, tomaremos decisiones y cartas en el asunto. Y si no, dice el Señor Jesús, son muchos, muchos, muchos. Y si el Señor dice muchos, ¿qué cantidad le podríamos presentar al Señor Jesús que lo sorprendiera? Si Él estuvo presente en la creación, no tenemos idea de cuántas estrellas hay en el universo. No tenemos idea. Y el Señor las tiene todas contadas y por su nombre. ¿Qué cantidad podríamos presentarle, verdad, al Señor, que fuera sorprendente para Él? Pero Él dice aquí en esta expresión, muchos en aquel día. Muchos. Una advertencia. Una advertencia. Necesitamos, hermanos, considerar, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho nosotros. Necesitamos considerar el llamado que nos está haciendo. Necesitamos considerar nuestras propias vidas, ¿verdad? Tomar decisiones y caminar tomados de su mano. No cansarnos, no cansarnos. Viene el Señor. Amén. Viene el Señor y no retarda su promesa. Viene el Señor, que nos encuentra haciendo lo que debemos hacer. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, por la palabra que nos das en esta hora, por la reflexión a la que nos llamas. Y Dios, queremos pedirte que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, que siga hablando a nuestro corazón de tal manera que podamos aterrizar todas estas cosas en nuestra vida. Que todo esto, Señor, traiga a nuestro corazón decisiones firmes para caminar contigo, por supuesto, para caminar tomados de tu mano. Afirma en nosotros, si no es así, ese deseo de verte, Señor, al final de nuestro caminar en este mundo. Afirma en nosotros el deseo de agradarte con nuestro caminar, con nuestra vida, con nuestras decisiones, y que no nos parezca muy alta la demanda, aunque somos conscientes de que lo es, pero que tengamos esa disposición a seguir adelante, a caminar contigo, no rendirnos, Señor, y no distraernos tampoco, no descuidarnos y seguir avanzando. Señor, gracias por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros. En tus manos están nuestras vidas, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios. Vamos a tener un tiempo especial, hermanos. Nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Karina están hoy con nosotros. No sé si ya habían venido antes. ¿Esta es la primera vez? Bueno, me tocó estar, qué bueno. Vamos a presentar a Leonardo Eliot. Pasen, hermanos.